Esta historia nos lleva al país de Argentina, donde tenemos a Daniel de 29 años. Es un fotógrafo nacido en Perú. Ha residido más de 10 años y tiene la nacionalidad argentina. Por otro lado, tenemos a Liliana de 24 años, una estudiante peruana que obtuvo una beca de intercambio en Argentina, donde en la Universidad Abierta Interamericana tienen un encuentro casual, donde quedan completamente enamorados. Y luego de 4 meses deciden casarse en Argentina, donde emocionados realizan todo un festín para celebrar el matrimonio tan anhelado que tenían ambos. Y hacen la inscripción del matrimonio en el Consulado General de Perú en Argentina. Estando en la calle, Liliana se encuentra con su prima Pamela, que no veía hace tiempo. Llegando a su casa, le presenta a su esposo, donde se lanzan miradas coquetas entre ellos. Volviendo al Perú, Pamela y Daniel se casan en la región de Lima, donde su primera esposa, Liliana, se entera en una publicación de la red social Facebook. Yendo al lugar, los encuentra. Observando las muestras de cariño que tienen ambos de manera muy sospechosa, ella decide encararlos y así presenta una demanda de nulidad de acto jurídico de su matrimonio con Pamela, aludiendo que Daniel cometió poligamia. El libro 10 de nuestro Código Civil de 1984 regula la normativa referente al derecho internacional privado. Sin embargo, es menester también traer a colación las diferentes normativas relativas al matrimonio, puesto que si deseamos hablar de la competencia internacional de autoridades peruanas para celebrar matrimonio, que es el tema que traemos como objeto de desarrollo, pues tenemos que mencionar el tema de RENIEC, su reglamento, las directivas y demás normas que son competentes y vinculantes. En primer lugar, tenemos que mencionar los requisitos esenciales. Tenemos, según nuestro Código Civil, en virtud del artículo 1234, 241, 242, la capacidad matrimonial, que aquí hablamos de la aptitud física, las condiciones de orden o moral, así como la inexistencia de un vínculo matrimonial previo a la celebración de un matrimonio, e inexistencia de parentesco, un consentimiento matrimonial por otra parte. En este caso nos manifestamos sobre que no hay una norma expresa como tal, como ocurre en el artículo 45 del Código Civil Español, sobre este requisito de consentimiento matrimonial, pero a través de una interpretación sistemática de la normativa podemos alegar que el artículo 234, que establece el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un hombre y una mujer, en ese entender señalamos que ese requisito de consentimiento matrimonial se subsume de manera implícita al que su contenido pues pertenece o se compatibiliza con el tema de la unión voluntaria, es decir, un consentimiento, una manifestación de voluntad de las partes sin que medie algún factor como dolo, intimidación u obligación. Es de la plena libertad, el ejercicio de la plena libertad de estas personas que contraen matrimonio. Por otra parte, vemos que el artículo 248 del Código Civil nos dice que cuando por lo menos uno de los contrayentes tiene domicilio en el Perú, se podrá considerar un matrimonio válido. Consideración similar ocurre con la legislación argentina, que en el artículo 416 del Código Civil y Comercial de Vélez Arfield menciona que para que un matrimonio sea válido en la República de la Argentina,
necesitan que al menos uno de ellos tenga domicilio en ese estado. Similar situación ocurre en España, en su artículo 57 del Código Civil, e inclusive en Venezuela, en el artículo 66 de su Código Civil. Ahora, un tema trascendental que también debemos señalar es el tema de la ley aplicable, es decir, sobre las normas de conflicto. Aquí vemos que en nuestra legislación se aplica la ley del lugar de celebración en los artículos 248 al 268, que establecen las formalidades que deben observarse para la celebración de un matrimonio. Al respecto, traemos a colación a la doctora Berta Kaller de Orchansky, en su Manual de Derecho Internacional Privado. Menciona que, si bien es cierto que las formas matrimoniales son en suma territoriales, esto no impide que un estado donde solo tiene vigencia cierta forma de matrimonio, como el caso de Perú, que rige la ley del lugar de celebración, se reconozcan como válidos los matrimonios contraídos en el exterior mediante una forma distinta. No obstante, porque recordemos que la ley no es absoluta, siempre tiene sus particularidades y debilidades, pues puede que se excluyan matrimonios contraídos en el extranjero mediante formas que se estimen atentatorias contra el orden público internacional e inclusive las buenas costumbres que son consideradas dentro de una determinada sociedad. Podemos traer como ejemplo el tema de los matrimonios en Arabia Saudí, que se permiten que sean poligámicos, lo cual sería completamente prohibido un reconocimiento de matrimonio en sede nacional, puesto que advertimos que una de las causales de divorcio está la infidelidad como tal. Ahora, un dato interesante es que nuestra legislación no prevé que los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos presentes en los diferentes estados del mundo puedan celebrar matrimonios según el reglamento consular, que es el artículo 311, establece que no tiene facultades. Sin embargo, en aplicación de la Convención de Viena, que es un tratado que hemos ratificado, por ende, en mérito del artículo 55 y 56 de la Constitución Política, estos tienen rango de ley, pues establece sobre ello que permite que los consulares y diplomáticos ejerzan al estar acreditados ante el gobierno peruano. Ahora, el caso en concreto que hemos ejemplificado, tenemos a contrayentes que pueden celebrar matrimonio conforme a ley al no incurrir en uno de los impedimentos y al cumplir, evidentemente, pues los requisitos que señala la norma, sea en forma civil o religiosa, puede producir efectos jurídicos cuando se dan en el exterior, en este caso en concreto Argentina, pues tendrán validez en el Perú. Ahora, de acuerdo al artículo 47 del reglamento de inscripción de la RENIEC, mediante el decreto supremo 15 del 98 de la presidencia del Consejo de Ministros, el peruano que reside en un estado como Argentina, puede inscribir su matrimonio en cualquiera de las oficinas registrales consulares, es decir, de la agencia consular del Perú en Argentina, donde realizó dicho acto. Ahora, de no hacerlo, significa que no producirá efectos, toda vez que según el artículo 2050 del Código Civil nos menciona que su estado matrimonial se le debe reconocer en cualquier lugar donde fuere por formar parte de su estatus personal. Sin embargo, si el peruano casado ante autoridad extranjera que no inscribió su matrimonio ante el respectivo consulado fija nuevamente su domicilio en el Perú, debe, o mejor dicho, está obligado a inscribirlo en la oficina registral pertinente dentro de los 90 días siguientes a su ingreso definitivo al país, tal como señala el artículo 48 del referido reglamento. De no realizarse la inscripción en este plazo, procede a acudir al Poder Judicial para solicitar vía no contenciosa la inscripción del matrimonio y así lograr la inscripción ante RENIEC. En este sentido, tenemos que la inscripción consular es optativa, porque el legislador peruano, en el artículo 48 del reglamento de inscripción de la RENIEC, pone diferentes alternativas para que se inscriba el matrimonio ante este órgano de RENIEC en caso de que nuevamente se fije domicilio en el Perú, en sede nacional. Además, es importante mencionar que el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, pero como
todo acto jurídico para reclamarlos o invocarlos de conformidad al artículo 269 del Código Civil, se debe probar el hecho del matrimonio, y esto se acreditará mediante una copia certificada de la partida de matrimonio inscrita en el registro de estado civil pertinente, lo cual es crucial porque esto constituye prueba privilegiada al poder oponerse erga omnes, es decir, con efecto para todos, no pudiendo un tercero alegar el desconocimiento de ello. También tenemos que los efectos personales del matrimonio pues están ratificados en instrumentos internacionales. De igual forma, cuando hablamos de los regímenes patrimoniales, puesto que estos están en los tratados de Montevideo de 1889, de 1940 y de la Convención de La Haya. Podemos observar y evidenciar que, por ejemplo, si yo soy una peruana que me fui a vivir a Estados Unidos hace mucho tiempo y me casé con un norteamericano, lo normal es que yo hubiera hecho el trámite en el consulado del Perú en Estados Unidos durante el tiempo que yo vivía en ese territorio. Pude hacerlo en cualquier momento. Pero ¿qué pasa si es que yo decidí mudarme al Perú y ya paso a vivir en el territorio peruano? Entonces lo que tendría que hacer sería validar o registrar ese matrimonio en RENIEC. Por lo tanto, tengo que tener el acta de matrimonio del gobierno donde me casé, emitida por el ayuntamiento, pasar por el consulado, Ministerio de Relaciones Exteriores y presentarla en el territorio correspondiente e iniciar un procedimiento de una solicitud o declaración jurada donde ambas partes manifiestan que quieren que se reconozca ese matrimonio en el territorio peruano. Es importante considerar que en ese caso solamente tengo 90 días desde que ingreso al Perú de manera definitiva para hacer ese trámite. De lo contrario, vencido el plazo, me sometería a un proceso judicial.